En 1930, Estados Unidos aprobó una ley arancelaria y ayudó a encender lo que muchos historiadores hoy llaman una guerra comercial. Un reconocido historiador económico, Charles Kindleberger, sostuvo que ese momento fue un factor clave en el desmantelamiento de la economía mundial, y que ese colapso, a su vez, desempeñó un papel crítico en el ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania. La lógica detrás de esa afirmación es inquietante pero directa. Cuando el comercio internacional se derrumbó, los sistemas financieros se quebraron, el desempleo explotó y la rabia se extendió. A partir de esa rabia, la política extremista dejó de ser algo teórico y empezó a sentirse como una solución real. La gente en crisis se vuelve dispuesta a considerar ideas que normalmente rechazaría. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Alemania a comienzos de los años 30. Y por eso, cada vez que hoy vemos a países moverse agresivamente hacia los aranceles y el aislamiento económico, probablemente deberíamos detenernos y preguntarnos si no estamos viendo el primer acto de una historia que ya conocemos. Para entender cómo el mundo llegó a ese punto, tenemos que retroceder a la década de 1920. A esos años se les llama los felices 20 o los locos años 20, y a primera vista el nombre parecía totalmente justo. Estados Unidos era el supermotor industrial del planeta. La producción crecía. La cultura de consumo estaba en auge. El crecimiento promedio del PIB se mantenía en un ritmo sano de más del 4% anual. Las fábricas no paraban, la radio y el automóvil estaban llegando a la vida de la clase media, la bolsa subía, y los líderes empresariales estadounidenses hablaban con total confianza de una expansión interminable. Sobre el papel, parecía que la prosperidad se había vuelto automática, pero debajo de esos números brillantes había grietas estructurales que no dejaban de abrirse. La riqueza se estaba concentrando cada vez más arriba. Los niveles de deuda, tanto personal como corporativa, seguían aumentando. Y uno de los grupos políticamente más sensibles del país en ese momento, los agricultores, ya estaba sufriendo. Y este último punto importa muchísimo, porque los agricultores en los años 20 no eran un grupito de interés especial. Eran un bloque electoral gigantesco. Hoy, la población agrícola en Estados Unidos representa apenas un porcentaje de un solo dígito del total. A finales de los años 20, más o menos una quinta parte de los estadounidenses seguía viviendo de la tierra. Eso significaba que la agricultura no era solo un sector económico, era una fuerza política. Durante la Primera Guerra Mundial, las granjas estadounidenses básicamente habían estado alimentando no solo a Estados Unidos, sino también a gran parte de Europa. Con las tierras europeas dañadas, interrumpidas o bajo ocupación militar, la demanda de productos agrícolas estadounidenses se disparó. Los agricultores de EE-UU pidieron préstamos enormes para comprar más tierra, más maquinaria, más semillas. Se expandieron para responder a esa demanda de guerra. Pero cuando la guerra terminó, Europa poco a poco se reconstruyó, reanudó su propia producción agrícola y dejó de necesitar el grano estadounidense en los mismos niveles de emergencia. El panorama de la oferta global cambió. Los precios de los cultivos estadounidenses cayeron con fuerza. Esa caída de precios fue devastadora a nivel local. Una parcela que antes generaba suficiente ingreso para pagar la hipoteca y quizá incluso ahorrar para nueva maquinaria, de repente apenas cubría los costos básicos de operación. Pero al banco no le importaba que ahora el maíz o el trigo se vendieran por mucho menos. Los préstamos había que pagarlos igual. Cada cosecha se estaba convirtiendo en un problema matemático imposible. A finales de los años 20, las ejecuciones hipotecarias sobre granjas ya no eran tragedias aisladas. Se estaban volviendo algo generalizado. Entonces, los agricultores empezaron a organizarse. Sindicatos agrícolas y grupos de presión lanzaron campañas coordinadas. Enviaron cartas al Congreso en cantidades enormes.
hicieron protestas. Advirtieron que, sin protección frente a importaciones baratas del extranjero, sobre todo importaciones agrícolas, iban a ser barridos. Su petición era fácil de formular, aunque sus consecuencias resultarían mucho menos simples. Querían aranceles. Querían que el gobierno interviniera, pusiera un impuesto a los productos agrícolas extranjeros que entraran al país y así elevara el precio mínimo interno para que las granjas estadounidenses pudieran sobrevivir. Herbert Hoover los escuchó. Hoover se postuló a la presidencia en 1928 como republicano y en parte hizo campaña prometiendo que defendería a los agricultores estadounidenses. Dijo que apoyaría la subida de aranceles sobre las importaciones agrícolas para protegerlos de la competencia extranjera. No era una promesa menor, era un mensaje directo a una base enorme y políticamente activa, en un momento en el que la economía nacional todavía se veía fuerte desde lejos, pero ciertas comunidades, sobre todo las rurales, ya estaban sufriendo de verdad. Antes de seguir, hagamos una pausa en un concepto básico, porque es importante para todo lo que viene después. ¿Qué es exactamente un arancel? En términos simples, un arancel es un impuesto que un gobierno impone a bienes que entran desde el extranjero. Si una empresa estadounidense importa, por ejemplo, sirope de arce de Canadá, y existe un arancel sobre ese producto, entonces el importador tiene que pagar ese impuesto al gobierno estadounidense cuando cruza la frontera con ese sirope. En teoría, la idea es encarecer los productos extranjeros para que los productos nacionales sean más competitivos. Los políticos que defienden los aranceles suelen decir que así se protege a nuestros trabajadores, a nuestros productores o a nuestras industrias nacionales. Pero aquí viene el detalle. Aunque técnicamente el arancel lo paga el importador, las empresas casi nunca absorben ese costo por amor al arte. Suben los precios, y el consumidor final suele pagar más. Así que, aunque los aranceles pueden ayudar a que una industria local sobreviva, también pueden encarecer los productos en las tiendas. La narrativa política es: estamos defendiendo empleos. La realidad económica, en la práctica, suele ser: estamos haciendo que ciertas cosas diarias cuesten más para la gente común. Volvamos a Hoover. Ganó la presidencia, pero el momento no podía haber sido peor. Al acercarnos al final de los años 20, el clima en Estados Unidos había pasado silenciosamente de un optimismo imparable a una ansiedad creciente. La Reserva Federal, preocupada porque los mercados se estaban sobrecalentando y la especulación se estaba descontrolando, empezó a endurecer la política monetaria. Subieron las tasas de interés. Eso ayudó a enfriar la locura bursátil, pero también frenó la economía en general. Luego, en 1929, la bolsa se derrumbó. El pánico no se quedó en Wall Street, se filtró directamente a la economía real. El crédito se contrajo, el gasto cayó, la producción se desaceleró. A finales de 1929, Estados Unidos había entrado en una caída seria. Todavía no se llamaba la Gran Depresión. Ese nombre llegaría un poco después, pero la dirección era fea. Hoover asumió el cargo en medio de todo eso. Ahora se enfrentaba a un dilema brutal. Él había prometido apoyo a los agricultores, y ellos esperaban ser rescatados. Al mismo tiempo, el país se dirigía hacia una crisis. Necesitaba mostrar que estaba haciendo algo. Así que hizo lo que había dicho que haría. Pidió al Congreso subir los aranceles sobre las importaciones agrícolas. La idea original, al menos como la presentó Hoover, era limitada. No estaba proponiendo aislar toda la economía estadounidense del resto del mundo. Se estaba concentrando en los productos agrícolas. Quería ayuda específica. Pero Washington, como siempre, tenía otros planes. En la Cámara de Representantes, la figura clave era Willis C. Hawley, presidente del Comité de Medios y Arbitrios. En el Senado era Reed Smoot, presidente del Comité de Finanzas. Estos dos hombres creían que, si la protección arancelaria era buena para un sector, ¿por qué no extenderla a otros sectores también?
Los grupos industriales vieron la puerta abierta y se pusieron en fila. Los lobistas de la manufactura, los textiles, la química y más argumentaron que sus industrias también merecían protección frente a la competencia extranjera. El proyecto de ley, que había empezado como una herramienta para estabilizar los ingresos agrícolas, se convirtió rápidamente en algo mucho más amplio. Un aumento arancelario masivo sobre toda una gama de productos importados. Así nació lo que llegó a conocerse como la Ley Arancelaria Smoot-Hawley. Hubo resistencia. Un bloque formado por republicanos progresistas y la mayoría de los demócratas vio el peligro de inmediato. Advirtieron que, si Estados Unidos, que en ese momento era uno de los mercados de consumo más importantes del mundo, subía de golpe los aranceles en casi todo, otros países responderían. Y no responderían solo simbólicamente. Contraatacarían con sus propios aranceles sobre las exportaciones estadounidenses. Eso, a su vez, podría destrozar a los fabricantes estadounidenses que dependían de compradores extranjeros. Estos críticos usaron todas las maniobras posibles, tácticas dilatorias, enmiendas interminables, debates larguísimos, para frenar o matar la ley. Pero a medida que la economía empeoraba y el miedo se extendía, los argumentos proteccionistas se volvieron más atractivos políticamente. Proteger empleos estadounidenses es un mensaje mucho más fácil de venderle a un público asustado que mantener la eficiencia del comercio global. Cuando la gente está perdiendo su trabajo, los eslóganes sobre la autosuficiencia nacional son muy potentes. El ala proteccionista usó la crisis como palanca. La votación fue ajustada en el Senado, pero la medida pasó. En la Cámara, donde los republicanos tenían una mayoría más cómoda, pasó con mayor margen. Y de repente, la decisión final cayó en las manos del presidente Hoover. Este es el momento en que la historia deja de ser solo economía interna y pasa a tener consecuencias globales. Durante todo este debate en Washington, el resto del mundo estaba mirando, de cerca y con nerviosismo. Hay que recordar dónde estaba Europa a finales de los años 20. La Primera Guerra Mundial había terminado apenas una década antes. Muchas economías europeas seguían reconstruyéndose. Alemania, en particular, estaba en una situación extremadamente frágil. Tras la guerra, la República de Weimar, el gobierno democrático que asumió después de la abdicación del Kaiser, tuvo que aceptar pagos de reparaciones enormes. Esas reparaciones eran básicamente sanciones financieras exigidas por las potencias aliadas. Para poder hacer esos pagos y estabilizar su moneda tras un episodio de hiperinflación extrema, Alemania dependía fuertemente de préstamos de bancos estadounidenses. El dinero estadounidense estaba manteniendo a flote grandes partes de la economía alemana. Eso significaba que cualquier política de IEUU que dañara el comercio global, cualquier shock que esparciera pánico por los mercados financieros, cualquier movimiento que pusiera nerviosos a los acreedores estadounidenses, todo eso podía transmitirse directamente al ya tensado sistema político alemán. Y aquí es donde la pelea arancelaria deja de ser solo una discusión sobre precios agrícolas. Se convierte en una bisagra de la historia mundial. Antes de que Hoover firmara la ley, los economistas intentaron una última vez detenerlo. Paul Douglas, un economista de la Universidad de Chicago que luego entraría en la política, ayudó a organizar una petición extraordinaria. La firmaron aproximadamente 1,000 economistas de todo el país. En un lenguaje sereno pero urgente, le dijeron a la Casa Blanca que ese plan arancelario, casi con seguridad, iba a salir mal. Predijeron precios más altos para los consumidores, una guerra comercial internacional y el colapso de los mercados de exportación. Advirtieron que eso no solo haría daño a Estados Unidos, sino que desestabilizaría la economía mundial.
Al mismo tiempo, empezaron a llegar protestas diplomáticas formales desde otros países. A finales de 1929, más de 20 naciones ya habían presentado quejas oficiales o advertencias directas de que habría represalias. Canadá, el mayor socio comercial de Estados Unidos, dejó claro que si EEUU levantaba barreras, Canadá iba a responder de la misma manera. Varios países europeos amenazaron con boicots a los productos estadounidenses. No eran amenazas vacías. En esa época, las relaciones comerciales eran una línea de vida. Para muchos países, especialmente los que seguían reconstruyéndose tras la guerra, tener acceso al mercado estadounidense era crucial. Hoover tenía alternativas. Podía haber vetado la ley, devolverla al Congreso y exigir una versión más limitada y específica que atendiera los puntos críticos de la agricultura sin provocar una confrontación mucho mayor. No lo hizo. El 17 de junio de 1930, Herbert Hoover firmó la ley arancelaria Smoot-Hawley. El momento no podía haber sido peor. En cuanto los aranceles entraron en vigor, los socios comerciales del mundo reaccionaron con rapidez. Otros países impusieron sus propios contraaranceles. El comercio internacional se desaceleró y luego prácticamente se ahogó. Estados Unidos ya estaba lidiando con la recesión y con las secuelas del crash bursátil. Smoot-Hawley convirtió esa desaceleración en algo mucho más grave al cerrar una válvula crítica: las exportaciones. Así se vio eso en cifras. Las importaciones estadounidenses cayeron bruscamente en los 2 años siguientes. Según cómo se mida, el valor de los bienes que entraban al país pasó de miles de millones de dólares en 1929 a solo una fracción de eso en 1932. El volumen total del comercio mundial se desplomó en más de la mitad en pocos años. Las granjas estadounidenses, el grupo que supuestamente iba a ser rescatado por los aranceles, ahora se enfrentaban a un mercado mundial aún más pequeño. Otros países, golpeados por el proteccionismo de EEUU, ya no querían, o en algunos casos ya no podían permitirse, comprar exportaciones agrícolas estadounidenses. Los ingresos por exportaciones agrícolas cayeron todavía más. Las fábricas dentro de Estados Unidos empezaron a sentir la siguiente ola de dolor. Cuando los pedidos internacionales se secaron, las líneas de producción se frenaron o cerraron. Se despidió a trabajadores. Pueblos que dependían de contratos de manufactura ligados a compradores en el extranjero, de repente se quedaron sin compradores. El golpe no se quedó solo en las costas ni en las grandes ciudades. Se extendió hacia el interior, a ciudades siderúrgicas, textiles, portuarias. La crisis se volvió nacional. Ahora conectemos esto otra vez con Alemania, porque esta parte es crítica. Una vez que la economía estadounidense empezó a agarrotarse, los prestamistas estadounidenses comenzaron a retirar sus préstamos de Alemania. No fue por mala intención directa hacia Alemania, fue por desesperación. Los bancos estadounidenses intentaban salvarse a sí mismos, pero desde la perspectiva alemana fue catastrófico. El crédito desapareció. Negocios alemanes quebraron. Bancos alemanes colapsaron. El desempleo en Alemania se disparó. En unos pocos años, millones de alemanes estaban sin trabajo. A comienzos de los años 30, el desempleo alemán se acercaba a 1/3 de la fuerza laboral total. Ese nivel de desempleo masivo no solo genera dificultades económicas, genera rabia, genera vacío. Y los vacíos se llenan. En ese vacío entró un movimiento político que prometía certezas, dirección, orgullo nacional y venganza. Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi, habían estado en los márgenes de la política alemana durante la mayor parte de los años 20. Eran ruidosos, eran extremos, pero no eran dominantes. En las elecciones de 1928, los nazis habían obtenido solo una fracción muy pequeña del voto nacional. La mayoría de los alemanes aún no los tomaba en serio. Pero cuando la economía alemana colapsó, cuando quebraron los bancos, desaparecieron los empleos, la gente vio cómo se esfumaban sus ahorros y la humillación pareció permanente.
El mapa político cambió. El mensaje nazi, construido sobre el nacionalismo, la búsqueda de chivos expiatorios y la promesa de una fuerza restaurada, de pronto empezó a resonar con millones. Para 1932 ya eran el partido político más grande de Alemania. Y en enero de 1933 Adolf Hitler fue nombrado canciller. Ahora, obviamente, los aranceles estadounidenses no crearon a Hitler por sí solos. La historia es más compleja. La cultura política alemana, el resentimiento por el Tratado de Versalles, el antisemitismo y el militarismo preexistentes, las luchas entre los partidos moderados y las maniobras de las élites fueron factores centrales en su ascenso. Pero también es cierto que el colapso económico mundial, acelerado por la ley arancelaria Smoot-Hawley, ayudó a crear exactamente las condiciones en las que el radicalismo pudo llegar al poder. Cuando la gente es llevada a la desesperación, está más dispuesta a jugárselo todo por extremistas que prometen respuestas simples. Esa es la lección incómoda. De vuelta en Estados Unidos, Hoover pagó un precio político. La recesión se había convertido ya en la Gran Depresión en toda su fuerza. Para 1932 era profundamente impopular. Franklin Delano Roosevelt se presentó contra él prometiendo un New Deal, un nuevo enfoque tanto para la crisis interna como para la economía internacional. Roosevelt ganó y no por poco. La elección fue un rechazo a las políticas de Hoover, incluida su gestión del comercio. Incluso en el Congreso, los arquitectos del arancel, Smoot y Hawley perdieron sus escaños. El veredicto público fue claro. El enfoque de Roosevelt tras asumir en 1933 no fue magia instantánea, pero sí fue diferente en estrategia. En lugar de profundizar el aislamiento, Roosevelt se movió hacia la reconstrucción de relaciones comerciales mediante la negociación. Con el tiempo, Estados Unidos pasó del modelo agresivo y unilateral de aranceles a un sistema más gestionado de acuerdos comerciales recíprocos. La idea era ir reduciendo barreras paso a paso, estabilizar las relaciones monetarias y reconstruir un entorno comercial global más predecible. Eventualmente, ese proceso gradual de bajar barreras y crear reglas compartidas evolucionaría hacia un orden internacional más amplio. Instituciones, acuerdos y normas diseñadas para mantener el comercio en movimiento y evitar el tipo de espiral de empobrecer al vecino, que había ayudado a convertir una recesión en una catástrofe mundial. Esa trayectoria a largo plazo moldeó el mundo de posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron organizaciones y marcos para mantener los mercados interconectados y resolver disputas sin que cada desacuerdo se transformara en una guerra arancelaria total. Durante las décadas siguientes, los grandes acuerdos comerciales y las instituciones multilaterales intentaron asegurar que el comercio global funcionara más bajo reglas que bajo pura fuerza. La lógica era simple. Cuando las economías están entrelazadas, las guerras salen más caras, y a la política extremista le cuesta más alimentarse de un colapso total. Pero ahora hablemos de por qué todo esto importa hoy. En los últimos años hemos visto un regreso político muy claro del pensamiento arancelario agresivo. El argumento que se hace ahora suena muy familiar. La competencia extranjera ha vaciado industrias nacionales, ciertos acuerdos comerciales han enviado fábricas al extranjero, las comunidades trabajadoras han sido abandonadas, y la única manera de reconstruir la fortaleza interna es proteger las industrias nacionales con aranceles duros. Acuerdos como el TLSAN, NAFTA en inglés, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han sido acusados durante décadas de trasladar empleos manufactureros a países con salarios más bajos. Los críticos sostienen que regiones enteras de Estados Unidos perdieron su base económica porque a las grandes empresas les salía más barato instalar producción fuera, reimportar esos productos y quedarse con la diferencia. El contraargumento, que también es real, es que el libre comercio ha generado bienes más baratos para los consumidores. Ha incentivado la especialización y la eficiencia,
y ha ayudado a las empresas estadounidenses a expandirse al exterior. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El libre comercio puede aumentar la riqueza total del país y a la vez concentrar la mayor parte del daño, como la pérdida de empleos, en ciertas ciudades concretas. Y esas ciudades votan. Esa tensión es exactamente lo que está otra vez sobre la mesa. Cuando los líderes estadounidenses actuales hablan de nuevos aranceles amplios, cuando hablan de seguridad económica nacional y de castigar a socios comerciales, están activando un instinto muy antiguo: proteger el mercado interno. También están, lo admitan o no, coqueteando con las mismas dinámicas globales que vimos en 1930. Porque los demás países no se quedan callados cuando los golpeas con aranceles. Responden. Guerra comercial no es una metáfora. Es literalmente una secuencia de movimientos y contraataques que puede descontrolarse. Ya hemos visto a los mercados reaccionar con fuerza a los anuncios de aranceles en la era reciente. Hemos visto cómo las acciones pegan saltos. Hemos visto a empresas advertir públicamente sobre costos más altos de insumos. Y hemos visto a inversionistas intentar calcular qué pasa si las cadenas de suministro que cruzan continentes se interrumpen de repente por decisión política. También hemos visto tensiones crecientes, en particular entre Estados Unidos y China. La economía estadounidense está profundamente entrelazada con la manufactura china. Las empresas estadounidenses dependen de componentes, electrónicos, maquinaria y más que vienen de China. Cuando se imponen aranceles sobre esas importaciones, ese costo no desaparece. Se mueve, se traslada a los precios, a los márgenes, a los salarios, a dónde deciden las empresas construir en el futuro. Aquí está el motivo por el cual esto debería hacernos pensar, y no solo reaccionar con emoción. En 1930, Estados Unidos pensó que podía subir aranceles para defender empleos nacionales y que los demás países protestarían un poco, pero al final lo aceptarían. En cambio, el mundo respondió. El comercio colapsó. Las cadenas de crédito se rompieron y para 1932 Alemania estaba en caída social libre. De esa caída salió uno de los regímenes más destructivos de la historia humana. No es una anécdota vieja y sin importancia. Está dentro de la memoria de los bisabuelos de mucha gente. La lección aquí no es: todos los aranceles son malos para siempre, en cualquier forma. La realidad es más matizada. A veces los aranceles específicos pueden usarse de manera estratégica para responder al dumping, para abordar riesgos de seguridad nacional en industrias sensibles, o para forzar una negociación cuando un socio comercial está rompiendo las reglas abiertamente. Tampoco es cierto que el libre comercio es perfecto e indoloro. Obviamente no lo es. Comunidades enteras en múltiples países han sido devastadas por la globalización rápida, y fingir lo contrario es deshonesto. La gente que vivió esa pérdida tiene todo el derecho a exigir respuestas. La lección real tiene que ver con la escala, la velocidad y la escalada. Cuando un país poderoso da un giro amplio y agresivo hacia el proteccionismo, especialmente en un momento de tensión económica, no solo cambia los precios en las tiendas, puede desestabilizar sistemas enteros. Los flujos financieros pueden bloquearse. Los mercados de exportación pueden desaparecer. La presión política dentro de otros países puede dispararse en direcciones muy oscuras. Y dentro de esa presión, la historia nos dice que aparecen movimientos que prometen respuestas simples, una renovación nacional total y enemigos claros a los que culpar. Así que cuando hoy hablamos de cerrar económicamente las fronteras, de romper estructuras comerciales que llevan décadas en pie, de librar batallas arancelarias a gran escala en nombre de la fortaleza nacional, no estamos simplemente debatiendo política económica, estamos jugando con explosivos históricos. Por eso, la historia de la ley arancelaria Smoot-Hawley sigue importando. Empezó como una promesa para proteger a los agricultores estadounidenses.
terminó ayudando a fracturar la economía global en uno de los momentos más delicados de la historia moderna. Le echó gasolina a una depresión mundial. Y en esa depresión, el extremismo político no solo creció, ganó. Esta es la conexión que no podemos permitirnos ignorar. La política económica puede convertirse en realidad política más rápido de lo que creemos. Un arancel que en el papel parece un simple ajuste interno puede, bajo las condiciones equivocadas, convertirse en uno de los pasos que llevan al autoritarismo en otra parte del mundo. El vínculo entre el dolor económico cotidiano y la política radical no es abstracto. Ya lo hemos visto. Y eso nos trae al presente. Vivimos en un mundo aún más interconectado que el de 1930. Las cadenas de suministro abarcan decenas de países. Los mercados financieros mueven dinero por todo el planeta en cuestión de segundos. La producción es global por defecto. Eso significa que las ondas de choque del nacionalismo económico hoy viajarían incluso más rápido y golpearían más lugares al mismo tiempo que hace casi un siglo. Así que aquí está la pregunta con la que todos tenemos que convivir. Si repetimos la lógica de 1930 en una economía global de los años 2020, ¿de verdad creemos que el resultado va a ser más limpio? ¿O estamos fingiendo que aprendimos de la historia mientras caminamos derecho hacia ella otra vez? Quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que una confrontación arancelaria a gran escala en el contexto actual cambiaría no solo los precios y el empleo, sino también la estabilidad política en distintas partes del mundo? Déjalo en los comentarios. Y si llegaste hasta el final, pon un emoji de signo de dólar, para saber que eres de los que se quedan hasta el cierre del argumento. Además, si aún no lo has hecho, dale like al video y suscríbete al canal. Y si quieres más contexto, también he hecho un análisis completo tanto de los locos años 20 como de la Gran Depresión, que se conectan directamente con todo lo que hemos estado hablando aquí.